armas al gobierno de Guatemala, a la República de Guatemala. Nos acompañan para conversar sobre este tema Juan Pablo Ríos, quien es asesor en política anticriminal del Ministerio de Gobernación, y Vernon Ayala, quien es gerente de proyectos estratégicos. Gerente de proyectos estratégicos también del Ministerio de Gobernación. Señores, ambos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Juan Luis, si me permite hacer un pequeño preámbulo, porque en la discusión que teníamos a las 8:45 la semana pasada, particularmente yo, dije que el ministro de Gobernación mintió cuando dijo que el contrato de pistolas Glock se rescindió por mutuo acuerdo por los tiempos de entrega y los trámites. Trascendió que el Ministerio de Economía austriaco rindió un informe a partir de una investigación donde dice que no lo entiende el gobierno austriaco, no permite la exportación porque somos un gobierno corrupto y que no hay certeza de dónde van a parar las armas. Ustedes fuera del aire nos decían que no fue así, desde la perspectiva del Ministerio de Gobernación, cómo sucedieron las cosas. Señora Ayala, ¿cómo fue que ustedes decidieron rescindir ese contrato y por qué aseguran que no conocían la existencia de ese informe? Okay. Este año tenemos una serie de situaciones presupuestarias diferentes a otros años. Los recursos que no se van gastando se van perdiendo. Este contrato tenía para nosotros inmovilizados 10 millones de quetzales. Todo empieza cuando se vence la última extensión que se le dio a Glock para poder entregar las armas, que esa fecha vencía a mediados de abril, vencía esa fecha. Entonces nosotros les comunicamos a ellos que ya no era conveniente mejor seguir. ¿Por qué no era conveniente seguir? Porque si a esa fecha no teníamos nosotros las armas y dábamos un plazo de 60 días más 70 días de fabricación, íbamos a llegar a septiembre, si es que se daba en ese tiempo, ¿verdad? Entonces decidimos mejor iniciar un proceso de rescisión. Se les avisó a ellos a partir del 20 de marzo. Incluso es interesante... Eso sin saber ustedes todavía que el Departamento de Comercio de Austria había emitido un dictamen en el que rechazaba la venta de armas al país. Es correcto, es correcto. ¿Ustedes lo desconocían? Lo desconocíamos. Este dictamen tiene fecha 25 de abril, ¿verdad? O de marzo. De 25 de marzo. Y el 28 de marzo todavía la empresa nos vuelve a insistir en que ampliemos el plazo de contrato. Quiere decir que para ese entonces también la empresa no estaba todavía oficialmente notificada de este documento. Nosotros, a raíz de lo que de las informaciones periodísticas que se dieron el viernes, nosotros solicitamos a la representación que está en Uruguay una copia de este documento. Y entonces nos lo suministró y es lo que empezamos a analizar, ¿verdad? Juan Pablo Ríos, fue hasta que el periódico de Guatemala publica esa primera nota respecto al dictamen del Departamento de Comercio de Austria, que ustedes en el Ministerio de Gobernación se enteran de que existe tal dictamen. Efectivamente, nosotros no teníamos conocimiento del contenido del documento. ¿Y cómo reciben ese contenido? ¿Ustedes están de acuerdo con lo que dice no, el Departamento de Comercio? ¿Por qué no? Definitivamente no. Creemos nosotros que el contenido del documento está basado en otros informes que pueden accesar directamente en internet y que de alguna manera están haciendo un análisis de información antigua, de data que está relacionada a eventos y a producción del Ministerio de Gobernación de los años 2008, 2009, 2010 hasta el 2012. Aunque hay publicaciones que son más recientes porque son del 2013, si ustedes analizan el contenido de los informes, se dan cuenta que también está tomando en cuenta data antigua. Entonces, hay un pequeño desfase ahí. ¿Se refiere usted a ese recuento de crímenes ocurridos en Guatemala en los que hubo participación directa o indirectamente de la PNC? Bueno, en realidad, el informe no habla directamente sobre que la policía participa en homicidios, sino que habla sobre las tasas de homicidios en general. Y habla de un porcentaje de impunidad. Un porcentaje de impunidad que estaba vigente en las palabras del señor Castresana en el año 2010 y que es completamente diferente al que estamos manejando ahora en el sistema de administración de justicia penal. Es completamente diferente, sí, porque ellos hablan de una resolución del 2% de casos y nosotros tenemos una resolución del 30% de casos. Entonces hay una grandísima diferencia entre el año 2010 y el 2014 en temas de resolución de casos en impunidad de delitos contra la vida, que es básicamente lo que el informe
mantiene en su parte inicial. Señora, ya le pregunta Gobernación a Glock en Austria o en la representación que está en Uruguay para toda Latinoamérica, ¿en qué momento nos iban a informar oficialmente que el gobierno austríaco no permitió exportar las armas y por lo tanto ese contrato no podía ser celebrado? Ok, lo que pasa es que nosotros ya habíamos iniciado el proceso de rescisión. Recuérdese usted que el fabricante hace un trámite ante el gobierno federal de Austria y es el gobierno el que le contesta al fabricante. Esto que está acá es un rechazo a la solicitud del fabricante. ¿Sí? O sea, es una relación entre el fabricante y el gobierno. Sí, no tenían por qué notificarnos a nosotros, ¿verdad? Porque es una relación comercial entre dos entidades austriacas, ¿verdad? Pero el fabricante en algún momento sí tenía que notificar. Posiblemente, si nosotros no hubiéramos recibido el contrato antes, entonces él hubiera tenido que decir, señores, no podemos continuar porque tenemos esto, ¿verdad? Entonces ahí esto hubiera sido su fuerza mayor. Pero en ese entonces, cuando nosotros iniciamos el proceso de rescisión del contrato, no conocíamos esto, lo habíamos hecho por cuestiones estrictamente presupuestarias, precisamente porque veíamos que cada vez se hacía más largo el proceso de recibir las armas y teníamos recursos inmovilizados dentro de nuestro presupuesto. Señores, ¿qué representan esas poco más de 3.000 pistolas que se iban a comprar a la fábrica Glock de Austria? ¿Qué representan para nuestra fuerza pública? Guatemala le compró un número bastante mayor, 14.000 armas a Pietro Beretta de Italia. 14.146. 14.146. Bueno, los tipos de armas que se están comprando iban para diferentes líneas, ¿verdad? Las Pietro Beretta van para las fuerzas regulares, que era donde teníamos el mayor déficit y el mayor problema de equipamiento. Gracias a Dios, con esta remesa que se tiene, no solo se resolvió el problema que durante 10 años no se habían resuelto, sino que adicionalmente tenemos armas para este año y todavía para el otro año. ¿Italia no rechazó la venta a Guatemala? No la rechazó. Lo que respecta a las 3.000 Glock, iban para las fuerzas especiales. Ahí lógicamente va a tener que hacerse algún reacomodo en la estrategia de las fuerzas especiales. Juan Pablo, en el análisis que hacen ustedes a posteriori, ¿qué incidencia creen que tuvo el juicio que se llevó en Austria, donde fue absuelto Javier Figueroa después de haber sido acusado y sustentado un caso por ejecuciones extrajudiciales aquí en Guatemala, donde él era funcionario de la Policía Nacional Civil? Bueno, quizás es una percepción muy subjetiva de parte de quien confeccionó el informe. Probablemente sí, de alguna manera se ve afectado en el contenido del juicio y hace algunos enlaces con lo que pudo haber pasado durante esa época, porque también si leemos el contenido del reporte o del informe, hace un llamado hacia algunos eventos que ocurrieron en el año 2007, que incluso en Guatemala ya fueron resueltos y fueron incluso condenados los responsables. Sin embargo, lo mantiene como una situación vigente. Entonces, probablemente hay una percepción muy subjetiva de quien hace la construcción del informe y quizás su fuente principal haber sido lo que está en los informes que les mencioné y tal vez en algún momento pudo haber consumido alguna información que surgió en el juicio. Cuando Italia le vende a Guatemala esas armas Pietro Beretta, ¿hace primero Italia una reflexión sobre las condiciones en materia de seguridad del país y sobre lo razonable o no que sea entregarle armas a una Policía Nacional Civil que se ha visto a lo largo de nuestra historia reciente, envuelta también en casos de corrupción y de vínculo con crimen organizado? No sabemos cuáles fueron las consideraciones que hizo Italia. Cada estado es soberano y tiene sus propias políticas. A lo que nosotros, para los fines propios nuestros, lo que nos interesaba era tener la autorización de exportación, porque solo eso es lo que permitía que ellos empezaran a fabricar las armas y nos las hicieran llegar. Una crítica que también se le hace al ministerio es que, al menos hasta donde yo recuerdo, es el segundo contrato que se rescinde. Uno por adjudicación de remozamiento de cárceles y este por compra de armas. ¿Qué pasa en Gobernación que tiene que terminarse rescindiendo un contrato y no se puede llevar a feliz término sin ningún obstáculo en el camino? Bueno, si vemos el tema del contrato de cárceles, el contrato se rescindió por recomendación de la Contraloría General de Cuentas, hasta donde yo recuerdo, porque yo estaba empezando en ese momento en el Ministerio de Gobernación. Fue una recomendación de la Contraloría General de Cuentas. Ahora se están trabajando ya un proyecto de cárceles, tenemos ya todo lo que es la factibilidad, casi en un 98%, y estamos a punto ya de concluir, que es la parte más difícil en un proyecto de esta magnitud. En el tema de armas directamente, como lo explicábamos, fue una decisión dura, pero era necesaria. No podíamos tener 10 millones de quetzales sin uso durante 2 semestres.
era necesario darle otro uso.